¿Cómo andan, hermanos? Buenas tardes para todos. Un saludo enorme desde aquí de Uruguay, Montevideo, para todos. Desearles grandes bendiciones a pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros estemos viviendo o nuestra nación Uruguay esté viviendo, porque en cada pueblo, en cada nación, o cada familia está viviendo sus propias dificultades, pero que bueno, que dentro de todas esas dificultades que viven en nuestra nación, que vive nuestra familia, que vivimos nosotros personalmente, ciertas circunstancias que a veces entendemos y a veces no entendemos, y no todo lo comprenderemos hoy quizás, y quizás mañana cuando nuestro Elohim se revele a través de Yeshua su Hijo. Cuando Él se revele nos dirá por qué o para qué nos sucedió tal o cual cosa, o le sucedió a nuestra nación tal cosa. Dios o Elohim nos revele y nos diga, bueno, tal cosa surgió porque por esto y por lo otro, y bueno, y por tal cosa sucedió el hambre, la peste o las enfermedades o las guerras. Pero que en el momento que no entendamos, no comprendamos, lo que podemos sí hacer es orar los unos por los otros y darle gloria al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, como lo hizo Job. Job, habían cosas, o la mayoría de las cosas, que no entendía, no comprendía. Él mismo lo dice: de oída había oído y hoy entiendo cosas que ayer no entendía. Así lo dijo Job. Pero él en todo momento glorificó al Creador, Señor de todas las cosas, y dice que no pecó contra Dios. Y bueno, y nosotros también hay cosas que no entendemos, pero lo principal es no pecar contra Dios, no decir, esto porque Dios tiene la culpa, o porque esto, por lo otro, y no es así. Hay cosas que vienen porque quizás nosotros estamos equivocados, nosotros estamos en pecado, nosotros estamos obrando de una forma equivocada, y Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, y Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, y, y hay veces que no logramos entender el porqué de las cosas. Pero bueno, nosotros en Uruguay estamos viviendo unos tiempos difícil, como han pasado cualquier otros países. Otros han pasado por guerra, otros han pasado por hambre, otros han pasado por terremotos. Bueno, nosotros hoy en Uruguay tenemos una circunstancia bastante difícil que se está sintiendo en todo el Uruguay, que son las sequías. Hay mucha seca, hay mucha necesidad, hay mucha preocupación por la gente que tiene muchos animalitos, que tiene campo, la gente que planta, la gente que no tiene agua para tomar. En fin, muchas cosas están pasando que quizás sea el principio de algo terrible. No lo sabemos. No quiere decir que mañana llueva o pasado llueva, quizás sí o quizás no. Dios tiene el control de todas esas cosas, de todas esas situaciones que está pasando Uruguay y otros lugares. Dios tiene el control, y muchas veces Dios permite todas estas circunstancias, todas estas cosas, para que realmente nosotros comprendamos y entendamos que el porqué de las cosas que nos pasan a nuestras vidas personalmente y a nuestra nación. Muchas veces pasan porque nosotros estamos
caminando equivocados, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos en pecado, estamos en idolatría, estamos en desobediencia, estamos caminando al filo de un camino y de otro, que no sabemos si vamos para un lado o vamos para el otro. Y Dios permite esas cosas para que nosotros recalculemos y reflexionemos y digamos, bueno, verdaderamente gracias Señor porque tú de esta forma me estás reprendiendo, me estás exhortando, estás queriendo mostrarme que yo lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo o lo que estoy pensando estoy equivocado. Entonces tú permites ciertas disciplinas a nuestra vida personal o a una nación para que realmente recalculemos y digamos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal Uruguay? ¿Qué está haciendo mal las personas en Uruguay, los que vivimos en Uruguay? ¿Qué está haciendo mal nuestro gobierno, nuestros gobiernos? ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué están haciendo mal las personas? Entonces tenemos que decir, bueno, Dios o Elohim, dinos que en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando y por qué tú estás permitiendo tal o cual situación. Y Dios nos va a mostrar, Dios Elohim o Dios como aquí en Uruguay le dicen, Él nos va a revelar en qué nos estamos equivocando y por qué Él está permitiendo ciertas circunstancias que están sucediendo en Uruguay. Quizás sea para que el hombre y la mujer aquí en Uruguay se arrepientan y se conviertan al Dios verdadero, no a las religiones, no convertirse a la idolatría, a la adoración a dioses paganos, a imágenes, estatuas, ídolos, partidos de fútbol, partidos políticos, partidos religiosos. No, convertirse al Dios verdadero, a ese Dios a ese Elohim o ese Dios que no se ve pero que realmente está ahí, que es como el viento, que no lo vemos pero que realmente está. Porque el hecho de que yo no vea el viento no significa de que el viento no exista. El viento sí existe porque yo lo estoy respirando. Y bueno, Dios es lo mismo, Dios no lo vemos, pero Dios existe, está ahí. Y Él está presente porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está. Y bueno, hay ciertas circunstancias que pasan hoy en Uruguay, que estamos viviendo unas secas tremendas. Esperemos que esto sea para que, bueno, el Uruguay, las personas, nosotros en Uruguay recalculemos y digamos qué es lo que estamos haciendo mal, en qué nos estamos equivocando, qué camino estamos siguiendo, el camino del Dios o el Elohim verdadero, o el camino de las religiones, o el camino de la idolatría. ¿En qué camino estamos? ¿O servimos al Dios verdadero o servimos al Dios que a nosotros nos parece o las religiones que a nosotros nos parece? Lo que a nosotros nos parece no es lo que Dios quiere que sea así, porque Dios es el Señor, es el creador de todas las cosas y las cosas son hechas a su manera y no a nuestra manera, porque nosotros somos siervos, nosotros no vamos a hacer lo que queremos en nuestro trabajo. Nosotros no vamos a hacer a lo que a nosotros nos agrada y lo que a nosotros nos parece que es así. Vamos a hacer lo que Dios, el Creador, el Señor de los cielos y de la tierra, Él nos diga que hagamos. A veces el hombre cree que el seguir su propio camino es el camino que es el adecuado, pero hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra, pero su fin es camino de perdición. Y no todos los caminos o no todas las religiones nos llevan al Dios verdadero. Entonces tenemos que ir a la fuente de vida,
a la palabra de Dios, a la Biblia, y que la Biblia nos indique el camino correcto. El camino correcto es Dios a través de su Hijo, del Mesías, del pan de vida que descendió del cielo, del seno del Padre, para venir a este mundo a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y bueno, espero que esto sea de reflexión y que las circunstancias que nos pasan en nuestra vida personal, social, familiar, en nuestra nación, las cosas que pasan en nuestra nación, en nuestro gobierno, en nuestro suelo, en nuestros cielos, en nuestros mares o en nuestros ríos o en nuestros arroyos, que nosotros realmente digamos, bueno Señor, pon tu mano acá en esta situación. ¿En qué nos estamos equivocando? Nosotros como personas tenemos que decirle, Señor, ¿por qué y para qué nos está pasando tal cosa hoy en Uruguay? ¿Qué es lo que tú nos quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres que comprendamos? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros tengamos un discernimiento, el porqué de esta situación? Porque todo viene por algo. Quizás hay pecado en el gobierno, quizás hay pecado en el pueblo de Dios, quizás hay pecado en la sociedad, y por eso Dios a través de estas circunstancias nos está diciendo: arrepiéntanse, conságrense, reflexionen, busquen el verdadero camino. El verdadero camino no son el camino de las religiones, ni son también el camino de la idolatría, sino que el verdadero camino es nada más y nada menos que Jesús o Yeshua. No hay otro camino en el cual el hombre pueda ser salvo. A veces el hombre quiere buscar su propio camino y cree que por ese camino que va es el camino correcto. Pero el camino correcto, dice la palabra de Dios, la Biblia, es Jesús o Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Para todo ser humano, para que todo ser humano sea salvo. A través del enviado del Padre, su Hijo. Buscamos ser salvos a nuestra manera. Buscamos hacer las cosas a nuestra manera. Y decimos a veces que sí hacemos la voluntad de Dios. ¿En serio hacemos la voluntad de Dios o nos estamos engañando a nosotros mismos? O estamos haciendo nuestra voluntad, lo que a nosotros nos parece. Hacemos nuestros caminos a nuestros antojos y a nuestros deseos, y no a la voluntad de Dios. Quería compartir unos mensajes muy preciosos que capaz que es demasiado largo, pero lo voy a hacer en parte para compartirlo con ustedes, y espero que sea de mucha bendición para el Uruguay y para todos los pueblos y naciones del mundo, porque las consecuencias de las circunstancias difíciles que vienen de la guerra, del hambre, de la sequía, de las pestes, viene por algo, por la causa del pecado del ser humano, del hombre y de la mujer, porque el hombre y la mujer nos hemos ido por nuestros propios caminos, hemos hecho nuestra propia voluntad, lo que a nosotros se nos antoja, lo que a nosotros nos parece. Y no es lo que a mí se me antoja ni lo que a mí me parece, sino que es lo que Dios quiere. Voy a hacer una oración y después leo unos textos bíblicos que capaz que es demasiado, no lo voy a hacer todo ahora, lo voy a hacer en varias partes para que no sea muy cansador y podamos entender y comprender el porqué de las cosas, a veces por qué vienen las cosas difíciles en nuestra vida.
Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, bendito sea tu nombre sobre todos los cielos y sobre toda la tierra, porque los cielos y la tierra, sean en China, sean en Uruguay, sean en cualquier rincón de este mundo, todo ha sido creado por ti y para ti. Te alabamos con todo nuestro corazón y queremos pedirte perdón por nuestros pecados y nuestras faltas y por nuestra ignorancia y por nuestra falta de entendimiento, por nuestra incredulidad y por cosas que realmente hemos hecho y hemos hecho las cosas muy mal y hemos andado por nuestros propios caminos y queremos pedirte perdón porque nos hemos equivocado y queremos pedirte que tú nos ordenes nuestros pasos para que no hagamos lo que a nosotros nos parece, sino que hagamos lo que a ti te agrada. Bendito sea tu nombre por siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, que está ahí en los cielos, intercediendo por cada uno de nosotros aquí en Uruguay, que estamos pasando por esta circunstancia de sequía, y quizás otros están pasando por otras circunstancias que son importantes para ellos, de que se solucionen, de que se arreglen y que puedan salir victoriosos de todas las circunstancias difíciles, pero que por sobre todas las cosas puedan escuchar el corazón de Dios a través de la palabra de la Biblia y puedan convertirse de los malos caminos al camino bueno, que puedan dejar los malos caminos y hacer lo que es verdaderamente correcto delante de ti, que está en tu palabra, porque tu palabra es correcta, tu palabra es santa, tu palabra es verdadera, tu palabra es viva y nos orienta a vivir una vida de acuerdo a tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti en Uruguay, en todos los aspectos hemos pecado contra ti. Perdónanos y ayúdanos a que podamos ver el porqué de lo que nos está pasando hoy. Que tú nos adviertas, y tú nos reprendas y tú nos disciplines, porque verdaderamente necesitamos ser disciplinados, porque un hijo cuando se está portando mal, creo que todo padre sabio lo disciplina, y bueno, y nosotros tenemos que ser disciplinados por ti cuando estamos haciendo las cosas equivocadas y a veces pensamos que está todo bien y que Dios no ve y que Dios no entiende y que Dios no escucha y tantos otros argumentos que ponemos, y la verdad son argumentos humanos y que realmente eso nos va a llevar a la pérdida de todas las cosas emocionales, físicas, familiares, sociales. Nos lleva a grandes pérdidas y después decimos, Dios por aquí no pasó, y eso es mentira. Dios siempre está en control de todas las situaciones, pero el ser humano anda vagando en sus pensamientos y bueno, perdónanos, Señor, porque nos hemos equivocado. Bendito sea tu nombre en este día de hoy. Amén y amén. Bueno, quería compartir unos versículos bíblicos que está en Jeremías 14. Dice: mensaje con motivo de la sequía. Hablaba un poquito de la situación que estamos pasando en Uruguay, que está pasando por una sequía tremenda. Yo no quiero decir que esto sea así, que esta palabra es para Uruguay, pero lo que sí quiero tomar como ejemplo de que por algo pasan las cosas. Las sequías pasan por algo, y muchas veces pasan por el pecado del ser humano, por la ignorancia del ser humano, por la rebeldía del ser humano, por el egoísmo del ser humano, y muchas veces pasan por las mentiras del ser humano, por los asesinatos del ser humano, por el robo de los seres humanos, por la idolatría del ser humano, porque el ser humano lamentablemente es idólatra. Adoramos cosas que realmente no tienen sentido. Es como que yo le ponga este lápiz y le diga: este lápiz es, yo qué sé, es Dios. Y viene toda la humanidad, toda la gente de Uruguay y dice: vamos a adorar a Dios que nos mostró Luis, que este es Dios, y nos postramos delante de este lápiz.
Eso es malo, eso es pecado, eso es idolatría, eso es maldición. Y muchas veces las maldiciones pasan también por la sequía. Las pestes pasan por las maldiciones, por cosas idólatras y paganas y cosas que realmente Dios no nos mandó postrarnos delante de las imágenes, Dios no nos mandó postrarnos delante de las estrellas, Dios no nos mandó postrarnos delante de los astros, Dios no nos mandó postrarnos delante de un palo, Dios no nos mandó postrarnos delante de los hombres. Nosotros no tenemos que postrarnos delante de los hombres. Tenemos que respetarnos los unos a los otros, pero no postrarnos delante de nadie, ni besarle la mano al Papa, ni besarle la mano a los presidentes, ni arrodillarnos delante de ninguna imagen, ni arrodillarnos delante de la política, ni arrodillarnos delante de los gobiernos y de los poderes de este mundo. Tenemos que respetarnos, pero no hacer cosas desagradables como la idolatría y otras cosas más. Y las cosas a veces pasan por algo, y Dios lo permite por algo. Y hoy estamos viviendo en Uruguay sequías tremendas, pero Uruguay es un Uruguay idólatra, Uruguay es un Uruguay pagano. Tenemos las drogas, tenemos los asesinatos, tenemos las cárceles llenas de gente con montones de delitos, tenemos gente afuera de las cárceles con montones de cosas que adoran, que sirven a la plata, que sirven a los ídolos, que sirven a la política, que sirven a, a los partidos de fútbol. Se endiosa a fulano y a sultano. Pongamos un ejemplo, Maradona. Dicen, sí, es Dios. ¿Quién dijo que era Dios? Si fuese Dios no estaría muerto. Como otros más, otras personas más, como el Papa Francisco, como otros curas, como otros que ya han muerto, que hoy María, la madre de Yeshua, de Jesús, hoy en día la adoran. ¿Quién era María? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Lucas? Hombres semejantes a nosotros. Y bueno, Uruguay está lleno de esa idolatría, Uruguay está lleno de este pecado. Y Dios quizás está permitiendo esto por algo. No sabemos exactamente por qué lo está permitiendo. Y si esto va a seguir más adelante. Pero quizás Dios está esperando que el corazón del Uruguay, de los uruguayos, nos postremos delante del Dios verdadero y le digamos, Señor, perdónanos, porque somos idólatras y aparte de eso, tenemos falta de conocimiento de la verdadera verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad no son las religiones. La verdad, el camino y la vida es Jesús. Pero Jesús o Yeshua no está muerto, no está en una cruz, no está en un sepulcro para que yo me postre delante de una cruz o me postre delante de una estatua o de una imagen, no está ahí. Entonces dice así Jeremías 14:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron triste en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Esto está pasando hoy acá en Uruguay. La gente está yendo, yo la semana pasada salí al interior y habían gente que iban con camioncitos a otros lugares, a otras aguadas, a buscar agua porque quizás en el campo
en el campo de ellos no tenían agua. Esto lo vi yo la semana pasada cuando salía al campo acá en Uruguay. Un camioncito de unas quintas que fue a un lugar con un motorcito, con una bomba, a buscar agua porque no tenía agua en su campo, para llevar a otro lado para regar o no sé para qué precisaba, pero fueron a otro lugar a buscar agua porque en la aguada de ellos o en el río o en el arroyo que ellos tienen capaz que estaba seco, por eso tuvieron que ir a otro lado. Y esto está pasando en Uruguay. Los animalitos, yo fui cuando salimos al campo, no había agua en montones de lados, las cañadas y las lagunas y los cosos que hacen para que los animalitos tengan agua estaban secos. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Y eso es lo que está pasando hoy. Nos tenemos que avergonzar que por algo nos está pasando esto en Uruguay. Señor, ¿qué pecado hay en mi vida personal? ¿Qué pecado hay en nuestra vida como sociedad? ¿Qué pecado hay en el gobierno? ¿Qué pecado hay en la familia? ¿Qué pecado hay en la sociedad? Que está lamentablemente ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en Uruguay. Esta terrible sequía. Y dice el 4, porque se resquebrajó la tierra por no haber lluvia en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. La tierra está resquebrajada acá en Uruguay. Yo que salí al interior, como le estoy contando, la tierra está rajada. Y dice, por no haber lluvia en el país. Y acá en Uruguay, nuestro país, no hay lluvia. Las aguas que caen son como que yo agarre un cuentagota y tire una gotita en medio de 1 kilo de tierra. Una gotita en 1 kilo de tierra. Y eso es lo que pasó estos días en Uruguay. Cayó una gotita en todo el territorio uruguayo. Y se cubrieron la cabeza. Y cubrámonos la cabeza y avergoncémonos y arrepintámonos de lo que está pasando. Porque por algo y para algo Dios está permitiendo lo que está permitiendo en Uruguay. No sabemos si esto va a seguir mañana o pasado o el año que viene. No sabemos. Dios es el que tiene el control de todas estas situaciones que está pasando en Uruguay. Pero acá en la palabra lo vemos, que por algo pasa lo que pasa, no solamente en Uruguay, en otras naciones también. En China también han estado pasando por sequía. Y terribles sequías. Aún las vasijas en los campos, las ciervas en los campos parían y dejaban las crías porque no había hierba, no había pasto. Los animalitos tienen las crías y los abandonan porque no hay pasto. Entonces los más grandes tienen que irse más lejos a buscar más pasto por otros lados y quizás cuando vuelva por sus crías encuentran sus crías muertas porque tuvieron que abandonar a sus crías para irse a buscar en busca de pasto quizás a 5 kilómetros, 20 kilómetros a buscar pasto y a buscar agua. Y quizás esa madre que tuvo esa cría quizás viva o no. Quizás esa cría viva que por lo que cuenta la palabra acá no va a vivir porque no había pasto y el animalito, la madre no tiene leche para darle a esa cría y tiene que salir a buscar pasto por otro lado, pero cuando vuelve quizás su cría ya se murió. Y después dice el 6, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento
como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba, porque no había pasto. Y muchas veces cuando nosotros nos sentimos cansados, ¿qué hacemos? Respiramos porque necesitamos oxígeno, necesitamos aire. Y estos animalitos también necesitan aire, pero necesitan agua y necesitan pasto. Y no hay, y por algo no hay pasto ni agua, por algo está pasando lo que está pasando el Uruguay y quizás otros países que yo no sé lo que están pasando. Después dice el 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. ¿Qué nos está justificando la palabra? Que el pecado, la rebeldía de las sociedades de Uruguay, las autoridades, nosotros los particulares, nos estamos comportando muy terriblemente mal con Dios el Creador, el Señor de todas las cosas, porque cuando tenemos la panza llena nos olvidamos de Dios. Cuando vienen las situaciones difíciles decimos, Dios mío, ayúdame, pero hoy Dios nos ayuda y mañana lo olvidamos. Y creemos, sí, yo creo en Dios a mi manera, pero no es a la manera tuya. No es creer en Dios a tu manera, es creer en Dios a la manera de Dios. Es hacer lo que Dios quiera que tú hagas y que yo tengo que hacer. No es lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene, o yo no soy quien tengo que manejar a Dios, sino que yo tengo que someterme a Dios y hacer lo que Él quiere que yo haga. Por eso viene el pecado, por eso viene la sequía, por eso vienen los terremotos, por eso viene el hambre, por eso vienen las pestes, por eso vienen las necesidades terribles en las naciones y en las familias y en las autoridades, porque algo estamos haciendo mal. Y dice así, oh esperanza de Israel, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. Vemos lo que dice, esperanza de Israel, guardador suyo en tiempo de la aflicción. Esperemos que reconozcamos que nuestro guardador en tiempo de la aflicción sea el que debe de ser, Dios a través de su Hijo Jesús o Yeshua, y que no hagamos de las cosas de este mundo una idolatría, que no nos postremos delante de los palos, de una piedra, de un yeso, de un cuadro, de un hombre, de una mujer, sino que nos debemos y tenemos que postrarnos delante del Creador de los cielos y de la tierra, porque no hay otro camino dado de los hombres en que podamos ser salvos, sí, solamente sí, es a través de Yeshua o Jesús, nuestro único Señor y Salvador para toda la humanidad, empezando por Uruguay. Y dice 9, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar, sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar, sino sin embargo tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre.
no nos desampares. Esperemos que nosotros en Uruguay digamos lo mismo. Eres tú el único amparo y no nos desampare en esta situación que estamos viviendo. Y esperemos que todos los cristianos que dicen que guardamos los mandamientos de Dios, veamos que verdaderamente estemos guardando los mandamientos de Dios. Veamos que estemos guardando los mandamientos de Dios. Porque a veces nos parece, solamente nos parece, pero no es lo que Dios piensa. Tú puedes pensar que está todo bien lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, y quizás no sea así. Espero que esto sea de mucha reflexión para ustedes, hermanos, y para todos aquellos también en la sociedad nuestra uruguaya y también para los que están en la presidencia. ¿Qué es lo que están haciendo mal los presidentes? ¿Qué están haciendo mal nuestras autoridades? ¿Qué está haciendo mal la gente del campo? ¿Qué está haciendo mal la gente de la ciudad? Tenemos que ver lo que estamos haciendo mal. Tenemos que reunirnos y poner en una balanza todos nuestros corazones delante de Dios y decirle: Dios, pesa mi corazón. ¿Qué es lo que está en desbalance mi corazón con tu voluntad? Dios pesa los corazones. A veces hay corazones que nos parece que estamos bien delante de Dios, pero no estamos bien, porque por algo vienen las cosas que vienen. Muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas en la fe. Y un buen descanso, un buen fin de semana. Y que puedan orar a Dios y poner sus corazones en la balanza de la palabra de Dios para que Dios nos diga en qué estamos equivocados, en qué estamos fallando. Bendición para todos.